En la actualidad, la definición de la obesidad ya no es un exceso de peso, un índice de masa corporal alto, sino un porcentaje de grasa elevado. Por ejemplo, en las mujeres por encima del 35%, en los hombres por encima del 25%. Yo creo que esas cifras son las que tenemos que empezar a tener en la cabeza. Va más allá del peso, es decir, que el peso es una parte de la obesidad. Evidentemente hay que perder peso, pero también hay que tratar toda la enfermedad. Es muy importante tener herramientas que nos permitan medir la composición corporal y saber exactamente qué hay dentro del peso de cada persona, porque una parte de ese peso será agua, otra parte será masa muscular, otra parte será hueso, otra parte será grasa. Hoy en día la valoración de la obesidad ha cambiado mucho, no solo se pesa al paciente, se le pesa, se le mide la cintura, se hace un estudio con bioimpedancia en el cual distinguimos agua, grasa, peso y luego probablemente los metamos en una ecografía para ver la grasa abdominal, incluso medir el grosor del músculo que se mide muy bien en la pierna. El estudio InBody, que en este caso es un impedanciómetro de alto nivel, ¿no?, que nos da toda esta información, la persona llega y con la menor cantidad de ropa posible se sube al aparato y simplemente tiene que ponerle los brazos y las piernas de una forma, de una postura, para que el aparato pasa una corriente eléctrica entre el brazo y la pierna de cada lado. La electricidad pasa por donde hay agua, que son los músculos, por lo tanto mide muy bien la masa muscular y la distingue de la grasa. Y eso nos hace ver la cantidad de agua que tiene el paciente, su masa muscular y su grasa. Otra cosa importante no solamente es tener exceso de grasa, sino dónde está la grasa localizada. Y en ese sentido necesitamos utilizar herramientas tan sencillas como puede ser, por ejemplo, una cinta métrica y medir la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera, y ahí sabemos si la grasa está localizada más en la parte superior del cuerpo y tiende a ser más grasa visceral, que suele ser grasa con enfermedad metabólica asociada, o una grasa más localizada en las extremidades que tiene menos tendencia a producir enfermedad metabólica. Cuando valoramos al paciente con su composición corporal, podemos encontrar pacientes que con un peso normal tienen mucha grasa y por tanto tendrían alguna forma de obesidad, o podemos encontrar pacientes que pesen mucho pero que lo que tienen es una masa muscular muy grande y no tienen obesidad, no tienen que adelgazar. Eso nos da un enriquecimiento enorme y es lo que ahora se llama la valoración morfofuncional de la obesidad. Hoy se habla de enfermedad adiposa, adiposopatía, y por tanto esto produce una enfermedad crónica, recidivante, que afecta prácticamente a todo el cuerpo, a todos los órganos, y que como consecuencia de ese tejido adiposo enfermo se produce un aumento de la inflamación, después aparece resistencia a la insulina, después aparece eso que se llama la lipotoxicidad, y es que la grasa se empieza a repartir por todo el cuerpo y a partir de ahí enferman los órganos, enferma el corazón, enferma el hígado porque se llena de grasa, enferma el riñón, el exceso de peso te produce un daño articular muy importante, pero también sabemos que se puede producir reflujo gastroesofágico o incluso alteraciones del ánimo o cáncer. Por ejemplo, hoy en día hasta 11 cánceres diferentes están asociados con obesidad, el más importante, el cáncer de mama en las mujeres. Evidentemente, el tratamiento inicial de la obesidad es plantear bajar de peso, pero no es bajar de peso así como así, sino buscando una mejoría en la composición corporal. Bajo ningún concepto se puede adelgazar perdiendo los músculos, eso es un gran error, por lo tanto es muy importante el ejercicio es una base fundamental y el ejercicio de fuerza y sobre todo en mujeres, yo creo que ese es un tema fundamental. En segundo lugar tenemos aspectos de la alimentación que hay que tener siempre claro. Los alimentos que hay que evitar básicamente son los dulces, el alcohol y los alimentos muy ricos en grasa de origen animal,
por ejemplo los quesos muy grasos, el bacon, ese tipo de alimentos. Y luego el resto de alimentos lo que hay es que, como siempre digo, comer poco, comer ordenado y parar de comer cuando uno está lleno, no seguir comiendo, aunque no se tenga hambre. Eso por un lado. Y luego tenemos la maravilla de fármacos que han aparecido en el mercado en los últimos años y que nos están permitiendo, por un lado, ayudar al paciente a reducir el hambre y aumentar la saciedad, lo cual le permite comer poco y comer ordenado. Y por otro lado, donde probablemente vayan a tener un sitio impresionante, es en el mantenimiento del peso perdido, que hasta ahora era imposible. Cuando un paciente adelgazaba, perdía peso y a los 6 meses más o menos el peso se recuperaba. Porque adelgazar se puede adelgazar de cualquier manera, se puede adelgazar con una dieta especial, con mucha voluntad, pero el peso no se mantiene solo. Y es ahí probablemente el sitio más importante de estos fármacos, que van a ayudar no solo a perder peso, sino a perder ese peso y no recuperarlo. Pero teniendo claro que siempre hay que hacer un análisis de la composición corporal para saber qué parte del peso tiene que perder el paciente. No es lo mismo perder músculo que perder grasa.